a seguir formando parte de esta organización. Sí, Buenos días. Para la Universidad Nacional es un gran placer y un honor un homenaje que hacemos al profesor Bautista, personas que han podido conectarse a través de los diferentes enlaces que hemos hecho públicos en la universidad para la actividad. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas y nuestros invitados, amigos de Rodrigo, de la profesora Fabiola José, de la amiga, escritora, bienvenida, profesora Ariana Reyes, bienvenida también, y por supuesto nuestro rector, el profesor Rubén Reyes. Sean todos bienvenidos a este acto conmemorativo donde nuestras instituciones pretenden más que rendir un tributo a la figura de José Bautista, es como poner en discusión sus ideas y desde allí seguir creando tal como él lo hubiese querido. Entonces, sin más, voy a darle la palabra al profesor Humberto González, director del Centro de Estudios Jurídicos. Buenos días. Un orgullo para que esta sea la primera organizada por el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización. Y la alegría permanente de presencia y además una tremenda responsabilidad también. Termino de decir el nombre, siempre me siento obligado. No solo en su pensamiento y en su acción, sino también en su espléndido amor. No, espléndido amor. Nosotros nos sorprende la desaparición física de Juan José Bautista y recibo una llamada del profesor Nelson Hurtado para trabajar conjuntamente. Entonces, eso me parece una cosa tan apropiada, porque no solamente estamos hablando de pensamiento, sino de acción y de afecto. Concebimos el trabajo del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización como justamente una manera de poderse articular en mucha gente. Pero no solamente articular institucionalmente o no solamente articular actividades que se hacen en conjunto, en convenio de trabajo, sino también generar una comunidad de afecto, porque es un tema profundamente afectivo, es decir, un tema que compromete al ser humano completo, el tema de la descolonización. Además es nuestro deber y nuestro mandato
nuestro mandato, que es además un mandato que está dentro del Plan de la Nación en lugar preferente, dentro del Plan de la Patria 2019-2025, la decolonización aparece como uno de las tres directrices, nada más y nada menos junto con la economía y junto con la protección del pueblo. Es decir, aparece como una orientación transversal a todo el plan y que nos pide un tipo de transformación muchísimo más profunda que la de cambiar formas. Como siempre, el comandante Chávez, escuchaba en estos días, decía que el tema de la revolución, citando Martí, no es solo ni fundamentalmente el tema de la forma, es fundamentalmente un tema espiritual, es un tema de cambio espiritual, de revolución cultural. Y bueno, sobre esa bandera, entonces, descolonización tiene que ver con todo. Y teniendo que ver con todo, supone que nosotros tenemos que poder tener relaciones, convocarnos, aprender a trabajar juntos y juntas, cosa que además es un aprendizaje intenso, que más bien nos enseña a trabajar siempre en la participación, a vivir en la participación, a pensar en la participación. Y nosotros tenemos que poder aprender a trabajar juntos. Ahí tal vez está la clave de lo que llaman el espíritu de la comuna, que es aprender a aceptarnos, a vivir, a poder dialogar y entendernos como parte de lo que es una comunidad en construcción. Como comunidad en construcción, pero además quería decir sobre la UNEXCA, que además me alegra especialmente. La Universidad Nacional Experimental de Caracas es una universidad de reciente creación, 3 añitos creo, ¿no? Bueno, 3 años. Y que sea una de nuestras aliadas en impulsar el pensamiento de la descolonización y pensar la descolonización y hacer las cosas con cosas concretas, no es cualquier cosa. Siendo tan reciente, sin embargo, tiene que ver con uno de los montones de temas que están involucrados en el pensar la descolonización y en hacer. Es sin duda un tema educativo y es un tema cultural en todas sus dimensiones, pero que además tiene dimensiones también en cosas que atañen casi directamente a la fibra de la universidad, como por ejemplo el tema de la administración, que parece mentira, pero la administración colonizada, las formas de gestión, las formas de relación entre los centros de trabajo, también concebimos la relación entre las instituciones de Estado y el conjunto de la sociedad está profundamente marcado por la decolonización, por la colonización, por la colonialidad, por la manera de pensarnos separados y en categorías. La universidad además es aquella que tiene la historia terrible de ser como una de las iglesias que consagra, que crea grupos que se consideran aparte, que pueden empezar a hablar como si fueran un no pueblo y empezar a ubicar al pueblo en otra parte. Y decir que nuestro pueblo hace tal cosa o piensa tal cosa, cuando resulta que es parte del pueblo y pareciera que una de las labores de la universidad tradicional es hacernos no pueblo. ¿No? Hacernos pueblo es una de las cosas que es muchísimo más importante. La discusión, por ejemplo, también porque el tema de Estado, de condición de Estado, de manera de encontrar relaciones distintas, que no separen el trabajo intelectual y el manual y sobre todo que no clasifiquen a las personas. Es uno de último. Una pequeña anécdota. Cuando estaba corriendo, tratando de realizar cosas, estaba justamente al mismo tiempo trabajando con mi hijo, que estaba haciendo un trabajo de proyecto sociocomunitario de la Universidad Bolivariana, profesor de UEB también. Y entonces estaba, el cuestionario inicial preguntaba qué era proyecto y qué era paradigma, que era una de esas cosas horribles que nos enseñan, parece que en todas las universidades como rezo. Pero además también preguntaban qué era comunidad. Nosotros empezamos a buscar un montón de cosas y la estaba leyendo con muchísima insatisfacción. Que decía comunidad como suma de personas, comunidad como persona con fines comunes, comunidad como que falta, ¿no? Y justamente entre todas las cosas que estábamos revisando, porque también me estaba ayudando en eso, Juan José Bautista conseguimos un video
que yo creo que nos dice mucho a nosotros como venezolanos, que pues, estaba grabado aquí en Venezuela, uno que se llama, creo que Pensar América Latina, ¿cierto? O que es una entrevista, ¿no? Y en medio de la entrevista lo dijo con tanta fuerza, ¿no? Entonces, que la comunidad no son las personas, no son solo las personas, son las personas y los sentimientos, y ese es un término fundamental de la relación de lo que es comunidad, pero que todavía hay dos términos pendientes. Hay un término pendiente porque comunidad también es naturaleza, la naturaleza participa de la comunidad, nos participa además como ser vivo. La danza, el tigre y la montaña son parte de esa comunidad, parte además privilegiada, que dice que con una dignidad superior que se le reconoce cuando se le dice madre tierra, madre naturaleza. Y todavía no se agota el tema de la comunidad, porque la comunidad es otra cosa y tiene una tercera dimensión. Y esa tercera dimensión es la de los ancestros, la de la memoria, en que además regala una frase tan bella como que hay compañeros que creen que el hermano Chávez está muerto, está muy equivocado, está vivido y corriendo. Y está con nosotros, con ustedes, permanentemente acompañando. Es decir, nosotros somos como seres históricos, seres sociales, seres vivos, pensantes y sintientes, todos juntos y en una sola totalidad, también nuestros antepasados que están vivos, presentes y que forman parte de eso que constituye comunidad. Alguien que piensa así nos obliga necesariamente a poder además celebrar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de participar en él, nuestra manera de practicarlo. Bueno, orgullosísimo. Además, con mucha suerte para la UNESCO que tiene entre sus autoridades gente que ha trabajado, que trabaja con profundidad y con muchos sentidos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, contentos y contentas de estar hoy aquí en este Pensar y Sentir de América Latina, un homenaje a Juan José Bautista. Juan José Bautista, creo que coincidimos todos y todas, no lo podemos solo pensar, ¿no? Tenemos también que sentirlo, porque como un ser tan completo, era un ser integral, ¿no? Pensamiento, sentimiento y acción. Nosotros hoy vamos a tener tres ponentes, ¿no? Tenemos hoy a Fabiola José, que nos acompaña. Vamos a tener a Liliana Márquez Hugueto y a Rubén Reynoso, quienes nos van a hablar no solo de lo cognoscitivo que les aportó Juan José Bautista, sino también cuál fue su relación humana, sentimental, cómo se fueron relacionando ellos y ellas. Cada uno de ellos y ellas, o de él y ellas, van a tener 15 minutos para su ponencia y luego vamos a dar el derecho de palabra. Vamos a iniciar con Fabiola José. Bueno, vamos a presentar y me voy a dar la oportunidad de leer un pequeño resumen curricular, porque si yo leo los currículos de quienes nos acompañan, tendré que hacer otro día. Entonces, Fabiola José, cantora venezolana de tradición popular, ha producido y grabado 3 trabajos discográficos en España, Argentina y Venezuela. Además, ha colaborado con instituciones y artistas en Alemania y Venezuela. Es licenciada en música del IUDEM. Ha realizado estudios especializados en España y Francia, es magíster en Arte y Culturas del Sur de la UNEARTE, docente investigadora de esta casa de estudios, donde crea y coordina la cátedra Otilio Valencia. De allí participa y colabora con distintos grupos de investigación vinculados a la práctica de técnicas descoloniales. Su trabajo, Cantar desde el Sur,
de la descolonización del canto al canto libertador. Fue presentado y aprobado como mención publicación en junio 2020, es decir, 2020, el año pasado. ¿Cuál es su relación con Juan José Bautista? Tengan en cuenta que lo conoció en la primera escuela de colonial de Caracas. Y en la segunda escuela participaron en un seminario con él y el grupo de investigación llamado Nuestra Descolonización Epistemológica Ludovico Silva. En cada escuela se encontraban con él y mantuvieron una estrecha relación y comunicación, recibiendo sus aportes a sus trabajos de investigación. Su trabajo, Cantar desde el Sur, desde la descolonización del canto al canto libertador, tiene como fundamento el pensamiento del maestro Juan José Bautista. Pero mejor que ya no importa. Gracias. Muchas gracias. Lucerito en la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a mi amado que se va. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. Estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertar de cuando se iba el alma mía. La bendita, la bendita, la bendita. Bueno, a Juan José Bautista lo conocimos en esas escuelas de colonial, de pensamiento de colonial, y allí en un ritual que hicimos en la universidad, en la UNEARTE, de esas cosas que se nos ocurren, bueno, en ese tipo de universidades como esta, de experimentales, y además en este caso de artistas. Hicimos un ritual muy bonito donde cantamos, donde compartimos, donde danzamos, y estaba presente el maestro Juan José. De hecho, creo que era el único de los ponentes que estaba presente en ese momento del ritual, ¿no? Y creo que porque tenía esa conciencia, bueno, de la importancia de algo como un ritual. Entonces allí repartimos unas semillas. A mí me tocó darle una semilla, entre varios las repartimos, yo le regalé unas semillas al maestro de moringa, me acuerdo que era una, pero eran varias. Entonces él me dice, no, pero ven acá, tienes que agarrar mis semillas, yo les voy a sembrar, pero yo quiero que tú les pongas contenido a la semilla, ¿no? Entonces, bueno, me hizo cantarle algo a la semilla para que esa semilla fructificara. Y bueno, eso es lo bonito de Juan José, ¿no? Que era digamos que en esta encarnación le tocó ser filósofo, porque se planteó muchas preguntas, una cantidad de preguntas impresionantes, y trataba entonces de darle respuesta a esas preguntas, de darle contenido a todo aquello que sentía, a todo aquello que intuía, y que no necesariamente le era fácil hacerlo inteligible, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y yo creo que está eso muy conectado con con esta forma de pensar que, como decía Ariane, no es solamente desde el pensamiento, digamos, visto como esa cosa como de la mente, sino que es algo que está muy conectado con esas rutas, con esos caminos existenciales, con esos caminos de la vida, ¿no? Que son los que nos muestran finalmente una cantidad de cosas que a veces las podemos poner en palabras y otras veces no. Otras veces no. Pero bueno, siempre lo intentamos. Yo creo que ese era el gran aporte que me hizo a mí Juan José, porque para un cantante o para una cantante, uno simplemente pone la voz allí y cuando pone la voz, pone todo lo que está junto con la voz, que es todo el cuerpo, que es toda la subjetividad que está allí contenida en uno, en ese canto, en esos compositores o en esos autores, en ese pueblo que está allí, digamos, contextualizando aquella creación. Entonces, bueno, el poder hacer resonancia de esa intuición con
saberes, con conocimientos, con argumentaciones, con asuntos que parecen más de esa razón, bueno, de esa razón que ha sido un poco secuestrada, creo yo, por la modernidad, como que es la única razón posible. Y bueno, ponernos entonces a pensar en clave descolonial, en una posibilidad u otra, en una racionalidad u otra, que no es solamente esa razón, sino que nuestros pueblos originarios, por ejemplo, en el caso de Juan José, que era muy claro, bueno, nos hablaba de esa razón, de esa razón que está allí presente y que no necesariamente es como la estamos viendo desde de repente la academia fundamentada en este pensamiento, digamos, occidentalocéntrico, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que Juan José no, bueno, a mí, yo hablo de mi grupo de investigación, pero hablo de mí también y de mi trabajo de investigación. Y bueno, cómo es hacerse grandes preguntas, que es algo que han hecho históricamente todos los pueblos, como seres que somos, pero hacernos entonces otras grandes preguntas, ¿no? Esas otras grandes preguntas, como algo que es fundamental para romper con esa abstracción o esas abstracciones de la modernidad. Y entonces hacernos desde dónde, desde esas nuestras realidades, para entonces descubrir esos otros marcos categoriales que están allí presentes y desde los cuales es que formulamos esas nuestras preguntas. Tomando además explícitamente, lo decía él, una distancia de este sistema mundo moderno en el que estamos, porque no estamos en otro, estamos en esto. Pero de alguna manera, cómo tomar distancia de esos presupuestos de la modernidad, de ese horizonte, y poder ir entonces hacia eso otro que está allí, ¿no? Otra cosa muy importante que yo entendí con Juan José y que por supuesto era algo que él venía trabajando a partir de Marx, era esta relación producción-consumo y que tiene mucho que ver también con ese trabajo que yo hago sobre el canto liberador, ¿no? Y es ese producir desde la necesidad de reproducir la vida, ¿no? Y no otra cosa. Que por supuesto ocurre también en el campo de lo simbólico. Obviamente ocurre en el campo de lo material, eso es evidente, pero ocurre también desde el campo de lo simbólico. Y por eso la música informa y conforma esa subjetividad y también entonces esa materialidad, porque es cuerpo también, ¿no? Ese consumo que precede a esa conformación de subjetividades nos lleva entonces, como decía Juan José, a estimular ese cierto tipo de consumo para producir entonces esa subjetividad que haga aparecer esa otra realidad o esa realidad otra, ¿no? Y bueno, y eso conecta directamente con una inquietud, una intuición que yo tenía desde hace mucho tiempo y que comparto con Fidel, mi compañero de vida, pero mi compañero de investigación y mi compañero de todos, que es esos repertorios que cantamos, ¿no? Esos cantos que están conectados con qué, que están conectados con la vida, por lo menos espero yo que sean los cantos con los que yo me conecto. Pero están todos los cantos que hacemos conectados con la vida o con que están conectados los cantos que escuchamos. Porque los hacemos nosotros los cantantes, pero también los cantamos, también los escuchamos nosotros mismos y los otros, ¿no? Los que no cantan, por ejemplo, habitualmente. Entonces, bueno, ¿cuál es esa intencionalidad? Porque quien cuida la vida también crea para la vida, ¿no? Entonces, y al revés también, quien crea para la vida está intrínsecamente cuidando la vida. Entonces, bueno, por eso la siembra, la cocina y el canto, por supuesto, y otras cosas más, muchas cosas más, contienen, creo yo, esa potencia liberadora que se expresa muy claramente en unos caminos existenciales que yo escogí para mi trabajo, que no los escogí al azar en realidad, sino que me fueron ellos también escogiendo en la vida,
pues como los cantos de faena, por ejemplo. Como tengo la posibilidad de trabajar con un grupo de estudiantes, de gente que se acerca a cantar, porque tienen esa inquietud, porque tienen esa necesidad, pero han sido bombardeados, como todos, lo somos permanentemente, por la crisis cultural. La mayoría de la gente quiere ya a cantar poco, quiere cantar poco, porque es lo que se resta. Entonces, bueno, ¿cómo es? Disculpa, Maroa, cierra el micrófono porque se cortó la transmisión, no estamos escuchando nada. Disculpe, no se está escuchando nada en Zoom, absolutamente nada. Bueno, no sé mucho aquí, pero me imagino que ya sí se oye. En la transmisión sí se escucha. Si te puedes acercar acá abajo, si no sabes muy correcto, bien o Claro, porque sí, no se oye. Entonces, bueno, como tengo poco tiempo y no quería dejar por fuera esto que fue el centro de mi trabajo, que es esta pregunta de investigación. ¿Qué cantamos cuando cantamos, cuando estamos cantando lo que cantamos? Y que es una pregunta que surgió de la pregunta, una hipótesis de trabajo de pregrado de maestro Juan José, que era que ¿por qué pensamos lo que pensamos cuando pensamos? Preguntaba Juan José. Y luego él lo repetía, pero él decía ya que pensamos, ¿no? Fue como elaborando, fue como, por supuesto, yendo más allá. Y bueno, es ver lo que está dentro y fuera de una realidad conocida desde lo empírico, como es el canto, centrando la reflexión en una praxis con pretensión de liberación, que es este cantar con sentido liberador. Pero bueno, yo no quiero, ahí brotan muchísimas preguntas y aquí hay un montón de cosas escritas, pero yo quisiera realmente, así como comencé cantando, quiero cerrar cantando también, porque creo que ese es el camino que me toca, que es el existencial. Y hoy, yo confié y decía, bueno, que vamos a cantar. Entonces, bueno, como está tan lluvioso, vamos a cantar algo que tiene que ver con la lluvia. Y con la lluvia vista como ese momento de fertilidad, porque el campesino está esperando este momento sin estar completamente seguro, pero confiando en la vida, porque la vida provee todo lo que uno necesita, por ejemplo, la lluvia. De Nilo Valiente, ahora. Ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanece, llantos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el color verde. Los fluviales, ahora que el invierno se prende de la
Muchas gracias por la invitación. De verdad es una gran alegría poder estar aquí homenajeando con esta actividad al maestro Juan José Bautista, que es un maestro muy querido, y que bueno, que con el que seguimos trabajando porque en realidad su pensamiento y su obra es de largo aliento. Así lo creo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Fabiola José, ese regalo inesperado que nos diste hoy. Retomamos algunas de las cosas de las que nos habla Fabiola. Hablar de Juan José Bautista es hablar del presente. Imposible hablar en pasado. No nos lo podemos permitir. Es un lujo decir que él sigue aquí con nosotros. ¿Okay? Estamos, y como él no era solo lo cognitivo que nos decía Fabiola, sino muy espiritual, su espíritu está aquí con nosotros hoy, ¿no? Me emocionó mucho, realmente, ¿no? Ella nos hablaba del ritual que hicieron en la unidad donde estuvo presente Juan José Bautista, nos habla del cuidado de la vida, del canto, más allá de la técnica, como un trabajo y una expresión del espíritu, ¿no? Y nos hizo referencia a la lluvia. Hoy amanecimos con lluvia aquí en Caracas, Venezuela. Una lluvia que le regalamos, que le regala la vida a Juan José Bautista, para que siga reverdeciendo desde el lugar donde se encuentre y que nos siga regalando nuestras semillas para nosotros seguir floreciendo. Ok, entonces, muchísimas gracias, Fabiola. Lamentablemente no nos puede acompañar hoy el maestro Gregorio Pérez Almeida. Entonces, por problemas de conexión, le daremos la palabra a Lilia Ana Márquez Hugueto. Bueno, conocida como Liliana. Licenciada en Filosofía, productora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, docente investigadora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, trabaja también con la Cátedra Libre África, también de la UBB. Es una docente adscrita al Centro de Estudios de Educación Emancipadores y Pedagogía Crítica, integrante del colectivo de mujeres afrovenezolanas, Trenzas Insurgentes. Cuando le preguntamos cuál fue su relación o cuál es el presente con Juan José Bautista, ella nos dijo que fue una relación epistémica con diálogos durante las escuelas decoloniales sobre la colonialidad del ser, el racismo, la etnomilitancia y la importancia de lo ancestral. Bueno, muchísimas gracias y bienvenida, Liliana. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por hacerme salir de mi casa para el Zoom. Bueno, yo ahorita en este momento me está costando mucho el tema testimonial. Creo que es la encerrona, que como no estoy socializando mucho, me está costando el tema de testimonio. Pero intenté hacer como un vínculo de eso que Juan José Bautista representaría a una persona que viene de la disciplina de la filosofía, ¿no? En una universidad como la Central, en una escuela, en una facultad como la Facultad de Humanidades y Educación, en una escuela como esa con las rigideces supremacistas del pensamiento moderno. Yo conozco a Juan José Bautista, lo leo por primera vez en el 2010 con
uno de sus artículos que comenzaron a ser libros, que es de la racionalidad moderna, la racionalidad de la vida. Ya yo venía formándome con un tutor que amo mucho, que va a ser siempre mi tutor, Enrique Ali, trabajando de pensamiento latinoamericano. Yo trabajé básicamente con Rodolfo Pusch, que es uno también de los propulsores de la filosofía de la liberación. Y con Juan José Bautista encontré como la entrada de explicación de esa familia negra que somos, que no tiene el mismo versar que el Caribe, porque somos Caribe quieto, somos Caribe plataforma, pero además soy samba, o sea, hay una parte indígena que también me define, y hay otro tipo de mezcla que no consigue enunciación en diálogos absolutos, pues a veces la filosofía son puros monólogos de diálogos absolutos que tienen la verdad, entonces uno no sabe cuándo es religión o cuándo es filosofía, o sea, tienen sus problemitas, pues la disciplina. Lo cierto es que para este encuentro, yo digo que Rubén siempre me pone tareas, voy a hacer la teta de estudiante, siempre tengo tareas. Tuve que trabajar porque me pareció muy importante el título del encuentro, ¿no? Este tema de pensar y sentir, ¿no? De sentir pensar. Y tiene que ver con Juan José Bautista, con Bruce Fogel, con Karina Shoa, con las escuelas coloniales, que voy a agradecer mucho, con Luis Antonio Vigó, que lo voy a agradecer también toda la vida. Para nosotros la epistemología se siente, o sea, es un proceso que no está fragmentado, es algo que está interrelacionado y que a partir de ese sentir epistemológicamente es que viene la acción. O sea, tú no puedes solo pensar, o no puedes solo sentir, o no puedes solo hacer. Uno es como todo eso. El desafío que me pone Rubén, porque además no me llama él directamente, sino que nos avisan por otro lado, yo dije, tremenda tarea, una segunda evaluación, el peso institucional. Me tocó, a mí me gustan estos ejercicios, trabajar como con 4 elementos patrimoniales de la filosofía de la liberación que crea Juan José Bautista. Patrimoniales para nosotros en la Cátedra África, en el CEPEC, en la UBB, en Trenzas Insurgentes. ¿Por qué? Porque el diálogo con Juan José Bautista, cuando yo digo que era una relación epistémica, no es que era una relación solo intelectual, sino del tipo de conocimiento que se produce cuando el lugar de enunciación está racializado. O sea, él es un andino amazónico que les hablaba a unas mujeres afro-caribeñas, venezolanas, muchas de nosotras zambas, reafirmadas en el tema afro, pero bueno, con la mezcla que es indudable. O sea, ese tema absoluto de supremacismo afro tampoco vamos con él. Entonces, en esos debates, me gustaba mucho hacerle preguntas, me encantaba, creo que lo volvía loco, creo que era a veces impertinente, pero me encantaba porque él tenía respuestas muy pedagógicas, a veces me acordaba un poco a los desafíos conmigo, ¿no? Porque la respuesta estaba, pero no te la voy a dar toda, tienes que buscarla, eso me parecía genial, me entusiasmaba. Y una de las cosas que yo creo que es un patrimonio de la filosofía de Juan José Bautista es la manera cómo explicar el proyecto civilizador moderno. Porque cuando la gente habla desde Europa, por ejemplo, de las epistemologías del sur, lo está enunciando desde el norte global. Cuando habla de las epistemologías otras, se afirma como la integridad y la otra, no somos nosotros. Pero Juan José Bautista hablaba de nuestras epistemologías. O sea, no era el apellido, era la enunciación y después el tema de la construcción de conocimiento. Y en ese debate, la definición de lo que significa para América, para África y para el sur global, el proyecto civilizador moderno, que no es otra cosa para nosotros que el proceso que sigue de
desbarajuste existencial. Pues. O sea, es el proyecto que coloniza y que trae su forma de construcción de imperio. Entonces creo que eso es muy bueno porque, por supuesto, esa forma de ver el mundo, esa forma de entender la vida va a producir un tipo de conocimiento. Y en esa producción del tipo de conocimiento que se da desde creerse superior a todo, incluso a la naturaleza, que era lo que resaltaba mucho, existe una contrapartida que con Juan José Bautista lo entendimos, ¿no? Lo entendimos con mucho más lucidez. O sea, ¿qué significa para las mujeres afrovenezolanas, afrocaribeñas, hablar de la colonialidad del ser, ¿no? Y es volver a Fanon en máscaras, piel negra, máscaras blancas, con la clara delimitación de las zonas del ser, donde está ese, como reiterativo, autoproclamado ser occidental, blanco. Mosca, el blanco no es nada más el marcador racial fenotípico, tiene que ver con una conducta y con una manera de sentir el mundo, pues, de percibir. Y los que estamos en la zona del no ser. Entonces, una de las cosas que él insistía, que para nosotras son muy buenas, es cómo es el reconocimiento y autorreconocimiento de la zona del no ser, no solamente de toda la población afro, sino de las mujeres afro en particular. Y eso es muy importante porque nosotras hemos estado como en el medio de un huracán de tutelajes, ¿no? Si no es el mundo feminista moderno que quiere hablar por nosotros, es cierta corriente de lo afro masculino que quiere hablar por nosotros, o cierta academia que quiere, y al final nos toca cimarronear, pues nos toca decir, no, mira, nosotras hablamos hasta dormidas, por eso no se preocupen. Entonces el tema de la colonialidad del ser, cuando se tiene conciencia de eso, va a producir un pensamiento en lo militante. Ahora, ¿cuál era el debate de ese pensamiento en lo militante? O sea, ¿cómo hacíamos nosotros para agitar la conciencia de fenómenos que quedan en la colonialidad y en la neocolonialidad del ser? Porque además cuando te lo llevas a Venezuela y te metes en la cultura del petróleo, ¿qué significó para los pueblos afroindígenas mestizos el surgimiento de la neocolonialidad del ser por la cultura del petróleo? Pues la imposición, por ejemplo, del 90-60-90 y de la Barbie y de esos patrones estéticos esteticidas, ¿no? Que acabaron con nuestra belleza. O sea, nosotros somos bellas y bellos todos, y la televisión asesinó esa posibilidad. Entonces, bueno, hablar de eso pasaba por tocar cosas muy sensibles como el tema del endorracismo, como el tema de la violencia, de la violencia, pero de la vergüenza étnica inducida, y el tema, por ejemplo, del mito del mestizaje, ¿no? De ese ancestro europeo que todo el mundo apela cuando quiere blanquear la cultura y dice, no, porque mi abuela era francesa, soy un tío alemán. A lo mejor no lo tiene, pero esa es una manera de inscribirte en la blanquitud impuesta desde la colonia estatal. Esos temas los tocamos con Juan José Bautista. Y era muy cómico porque era volver a, sí, pero léete tal parte del libro cuando yo digo, y cuando lo leíamos, se daba el diálogo. Entonces, por eso yo decía que era una relación epistémica, porque era una relación que esperaba ansiosamente. Yo estaba en las 4 escuelas de Colombia, que yo estaba en construcción de la tesis de doctoral. Ya la terminé, estoy esperando por mi tutor, que es fueron 5 años donde Juan José Bautista fue muy importante. Una de las últimas cosas que leí, voy a llegar hasta allá, reafirma de alguna manera su filosofía de la liberación cuántica, que era lo que quería también como mencionarles con el tema de invocar a los ancestros a la lucha, ¿no? Y Juan José Bautista dialogaba, o sea, uno lo leía y lo escuchaba, loca, a lo mejor loca, pero yo lo escuchaba, yo lo leía y lo escuchaba, ¿no? Era verlo con sus gestos, verlo con sus ademanes, con sus sobresaltos en el discurso, me pasaba leyendo, ¿no? Voy a tratar de ser ordenada. El segundo tema tiene que ver con el cuestionamiento que él hace al logocentrismo, ¿no? Esa idea de cómo se desmonta la idea de filosofía como invariable cultural humano y se monta o se estructura desde un logocentrismo con pretensiones universalistas. O sea,
Los únicos que producen filosofía en el mundo son los panas blancos. El resto hacemos o brujería o cualquier cosa, pues menos filosofía. Sí hacemos brujería y también hacemos filosofía. Y eso tiene que quedar claro porque de eso precisamente es que se trata. Pues, o sea, Latinoamérica y el Caribe es un espacio realmente donde los objetivos históricos son civilizatorios. O sea, nosotros estamos en una construcción permanente de ese mundo posible, no desde ahorita. O sea, nosotros tenemos 16.000 años de ancestralidad americana o del antiguo mundo americano, más lo que llega de África, más lo que la misma Europa niega, y eso se encuentra y se seduce y se mezcla y se reproduce. Y ahí tiene que salir algo bueno, ¿no? Pienso yo, algo realmente revolucionario. Entonces, eso es muy importante porque Juan José Bautista nos dice que en ese tipo de conocimiento universalista hay una ciencia, una filosofía, una religión, una economía, una política y un derecho, una ciencia jurídica que va a producir, por supuesto, todos los elementos para justificar su acción de colonizador y de imperio. Ahora, la pregunta que me sigue latiendo como José Bautista es el tema de qué estamos haciendo en las universidades árboles, qué estamos haciendo en las universidades de la revolución. ¿Estamos reproduciendo ese tipo de conocimiento o realmente estamos cimarroneando la academia? Y yo creo que estos encuentros son propicios para cimarronear la academia, pero creo que todavía somos muy conservadores. Creo que todavía somos conservadores y a veces somos hasta reaccionarios cuando realmente no sentimos lo que estamos pensando, cuando realmente somos pensamientos. Me quedan 2 minutos, Dios mío. Rapidito, lo último es, o lo penúltimo, es el tema de la ontología que produce el ser moderno occidental. Y lo recalcaba, ególatra, egocéntrica y egoísta. O sea, imagínense entonces cómo son las relaciones de ese ser histórico, de ese ser hacedor de cultura, de ese ser de relación, empezando por la tierra. Y ya para terminar, porque me están haciendo ojitos, ellos creen que yo no los veo, pero estoy bien. Era el momento cuántico de la filosofía. Cuando él nos decía, bueno, ustedes salen a marchar, él vino después de las guarimbas del 2017. Tuvimos la segunda o la tercera escuela, estoy perdida en el tiempo, la segunda escuela descolonial. Y nosotras, como trenzas insurgentes, estamos en el debate, seguimos en el debate para que lo sepan, de la inclusión del mundo afro dentro de la Constitución. Todavía está. Y en ese momento nosotros logramos compilar por lo menos 10 años del movimiento afro, del proceso constituyente del 99 y del proceso de enmienda del 2009, y teníamos un montón de cosas y le entregamos a él, en la emoción. Y él nos dice, pásenme la Constitución, y comenzamos a hablar con él. Y el tipo dice, nos pregunta, mira una pregunta, ¿y ustedes convocan a sus ancestros cuando van para las marchas? Entonces yo tengo una prima que es muy ágil mentalmente, psicóloga, Mary Beto, y ella responde, claro, nosotros, pero claro, lo que nos estaba preguntando él era si nos habíamos dado cuenta que nuestra lucha es la misma lucha, y que aunque no estén físicamente, estos que fueron a Carabobo hace 200 años, o que estuvieron en la Sierra Falconiana hace 226 años con José Leonardo Chirino, estaban luchando por el mismo proyecto de liberación. Entonces, ¿los estás convocando o están solos? Y esa pregunta fue realmente lo que nos interesó la vida. Porque creo que lo moderno que está en nosotros, que sigue en nosotros así, que hasta hace metástasis a veces en nosotros, es pensar que somos la generación de relevo, que somos la generación de vanguardia, que somos la tapa de frasco, que con nosotros, y esto es un continuo histórico. Entonces, bueno, eso es la experiencia que yo tengo con Juan José Bautista. Seguiré sintiendo epistemológicamente lo que nos está dando, porque yo creo que la filosofía de la liberación se siente más que se piensa. Creo que es algo que nos eriza. Yo me pone a llorar, me hace reír, me pongo brava. Y creo que es eso, pues, el tipo de pensamiento que se produce en nuestra mente. Listo.
Bueno, muchísimas gracias a Liliana para sus reflexiones y sobre todo en el pensar y el sentir, ¿no? Que está enmarcado este encuentro. Ella nos habla cómo Juan Bautista les hablaba a esas mujeres afro, pero afro-caribeñas, afro, pero también zambas, ¿no? En ese reconocimiento de ellas, del ser. Él insistía que debía haber un reconocimiento, pero especialmente un autorreconocimiento. Y en el trabajo del pensamiento etnomilitante, ¿no? Que tenía que ver con esa construcción de la búsqueda de sus ancestros en detrimento de ese logocentrismo occidental que nos ha impuesto una academia, la academia. Ella se hace una pregunta desde las universidades Harvard y dice: ¿qué estamos haciendo desde la universidad? Que hay que crear más espacios como estos y hay que revolucionar la academia. Muchísimas gracias, Liliana. Bueno, y ahora nuestro tercer ponente, Rubén Darío Reynoso. Bueno, yo tuve que hacer un resumen muy pequeño de ese currículum. Pues Darío Reynoso, doctor en ciencias, doctor en ciencias estratégicas del desarrollo del UNB y en pedagogía militar del Instituto de Altos Estudios de Seguridad Nacional, Antonio José de Estudios. Además, es rector de la UNESCO, la institución donde estamos hoy en este encuentro. Él es profesor titular de la Universidad Bolivariana de Venezuela, director del Centro de Estudios Sociales y Culturales, ¿no? Y como decía, de esta universidad, donde nos encontramos. Cuando le pregunto, o le preguntamos a Rubén Reynoso su relación con Juan José Bautista, dice: bueno, yo empecé con la escuela de colonial, la primera escuela de colonial, fue primero como alumno y después tuvieron una relación mucho más estrecha, una relación de intercambios y encuentros que trascendió la relación institucional de las escuelas, ¿no? Entonces, mejor que nos lo explique. Gracias. Bueno, buenos días. Yo quisiera, antes de comenzar a hablar acerca de Juan José, darle las gracias a Humberto, a Fabiola, a Liliana, por haber aceptado la invitación de la UNESCO para compartir entre amigos y amigas, para hablar de un amigo. Un amigo que se hizo amigo de Venezuela y que por algún tiempo nos interpeló con su pensamiento. Yo conocí, o primer encuentro con Juan José, fue gracias a José Romero cuando Grosbogen le envió el libro de qué significa pensar desde América Latina, mucho antes que se ganara el primer Libertador. Bueno, y en ese momento José, Lirio y yo estábamos en la Bolivariana, en nuestro núcleo de investigación, trabajando, bueno, todo lo que significa el problema de la colonialidad, y dentro del grupo yo era el que más trabajaba Semelman. Y la lectura que Juan José hacía de Semelman era absolutamente distante a lo que yo había leído, que lo aprendí además de otro maestro venezolano, que era el profesor Víctor Córdoba, con el cual afortunadamente estoy trabajando hoy. Bueno, después vinieron las escuelas de coloniales y a mí me tocó en la primera, que en verdad es la segunda, porque la primera fue en la Bolivariana. La primera está de participante con Juan José, como estudiante. Y yo estaba sentado a la Valladolid Córdoba. Y, bueno, hubo 3 sesiones de trabajo, pero la segunda sesión de trabajo, que fue el primer día en la tarde, esa sesión se convirtió en una sesión medio mística, o mística. Porque Juan José, bueno, descubrió que Yadira había sido vicepresidenta de Chávez, y entonces entramos en una relación un poco de las cosas que Yadira vivió con el comandante durante el tiempo que Yadira trabajó con Chávez, más el tiempo de la enfermedad. Y Juan José conectó todo el concepto de construcción de categorías y vaciado de categorías y conceptos para resignificarlo
o para reconstruir o para reelaborarlos en nuestro lugar de negociación, y lo conectó con dos cosas que a mí me impactaron profundamente hasta el momento, y voy a explicar un poco más adelante por qué. Bueno, primero que hizo una reconstrucción de la evolución de la ciencia, ¿no? Como la ciencia incidió y todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y después eso lo conectó con eso que acaba de narrar Liliana, el problema de invocar a Chávez. Y eso lo terminó haciendo un remate con la frase de Chávez: yo no soy yo soy un pueblo, y hizo toda una construcción categorial a partir de ahí. Bueno, a mí eso me impactó a tal punto. Yo, mis trabajos de ascenso, todos los he hecho sobre educación, y mi último trabajo de ascenso lo hice sobre eso, que se llama, ¿cómo se llama el trabajo? El mito del desarrollo y la revolución bolivariana, una construcción más epistemológica sobre la naturaleza de eso que llamamos el desarrollo y su mito, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que José planteaba, con el problema de resignificar las categorías. Pero eso lo puse en diálogo, eso lo dije hace poco en un encuentro que tuvimos en la Bolivariana, con el Prensa Caribeño, que yo prácticamente soy un hombre del Caribe, ¿no? Soy de familia de Guiria, y bueno, yo me defino frente al mar, no estoy frente a la mujer. Y creo que es muy importante hacer una conexión entre el Caribe y el pensar amazónico. Por cierto, reflexión que en Venezuela hace Rafael López Sanz, que fue mi tutor de tesis doctoral, a partir de María León. Y lo mismo. Entonces, yo quiero, bueno, de ahí se dio el encuentro con José, después partimos escenarios juntos, en la segunda escuela, la tercera escuela, en la segunda, hablando un poco de lo que era el problema de la racionalidad moderna y en su reflexión sobre el Jiquemata. Yo, al igual que él, pienso que Jiquelame es el mar del siglo XX. Y aquí quiero hacer una distinción sobre escuelas coloniales, no la nuestra, sino del pensamiento de colonial, lo que llamaría Escobar la modernidad colonial. Hay pensamientos de colonial. Y una cosa es Dussel, Jiquelame y Semmelweis, y los otros. Me disculpan por los otros. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? Creo que ahí hay un pensamiento, ahí hay un núcleo duro que construye una epistemología nuestra. Y eso lo aprendí con Liliana. Una buena tutoría es aquella que enseña su tutor. Yo siempre hablaba de epistemología joven. Un debate con Liliana, unas innumerables debates sobre esta tesis que nunca te preocupa bien. Bueno, efectivamente empezamos a hablar de epistemología joven. Entonces, Juan José, yo creo que hay una cosa que es central y que nosotros le debemos a Juan José, no porque es una obligación, sino porque es el compromiso que se genera en personas que compartimos el mismo ideal de lucha, que es hacer una investigación sobre su pensamiento completo, sobre sus libros, sobre todos sus libros. Porque creo que entre qué significa pensar desde América Latina y dialéctica del fetichismo hay un salto cuántico de su pensamiento. Voy a permitirme decir una cosa de ahí. Entonces creo que eso es central en el pensamiento de San José, y que tiene la introducción de qué significa pensar desde América Latina, eso de reconstruir los conceptos en nuestro lugar, no en nuestro lugar de colonización, porque es más de Miñolo, sino que dice que construirlos desde nuestros problemas, que siguiendo a Zabaleta. Creo que eso es central. Y en un país como el nuestro, que tenemos 20 años en este ir y dar, en este ir y venir, producto de las contradicciones que genera el intento sistemático de producir un cambio, que no solamente encuentra en el oponente de clase a un adversario, sino en el compañero de lucha que se quiebra ante las dificultades y que es atrapado por la racionalidad moderna y ve como imposible el sueño utópico que estamos construyendo. Esa contradicción, creo que Juan José encuentra un buen nido para construir conceptos y categorías que nos ayuden a salir de estos problemas que tenemos. Entonces creo que eso es central para leer a Juan José. En segundo lugar, en dialéctica del fetichismo hay un capítulo de Juan José donde Juan José habla de tiempo, espacio histórico y tiempo y espacio trascendental. Que siguiendo a Jiquelame, Juan José plantea cómo lo trascendente al final se produce porque rompe con ese modelo ideal que construye la ciencia burguesa para hacer homogénea una realidad que en esencia es contradictoria.
y que cuando nosotros, y eso yo lo pego mucho, y ahí es donde la influencia de Juan José me ha marcado, a pesar de mi edad, porque Chávez hablaba de la obsesión por lo concreto. Entonces, Juan José, o sea, yo ese párrafo, ese espacio del libro de Juan José, de Dialéctica del Castillismo, lo conecto con esa expresión de Chávez cuando yo trabajaba con él, y Chávez yo le llevaba proyectos, y Chávez decía, hey, la obsesión por lo concreto, ¿qué vamos a lograr con eso? ¿A cuántos va a beneficiar? ¿Cómo contribuye a la revolución? ¿Dónde está el socialismo? Eran así como las 4 preguntas que Chávez le hacía a uno cuando uno le llevaba, bueno, y Humberto que todo el gobierno sabe que eso era exactamente así, bueno, que Chávez le preguntaba a uno, o le preguntaba a los ministros que estaban con uno, los ministros que en consecuencia a damos palos para que las cosas fueran por ese camino. Entonces, en el pensamiento de Juan José, que es profundamente abstracto, ¿no? Pero que es profundamente concreto, porque de esa abstracción están llenas de contenido concreto de lo que son nuestros pueblos, efectivamente hay una línea recursiva que nos permite trabajar la construcción. Y yo quiero aquí conectar esto con un trabajo de Rafael, el hermano de José, que se llama El verdadero juez es el pasado. Un trabajo que hizo Rafael es el pasado. Que es un trabajo que hizo Rafael para analizar la coyuntura venezolana y para conceptualizar la coyuntura a partir de la construcción del acontecimiento. ¿Y qué es el acontecimiento? Aquel momento que produce momento histórico, que produce transformación. Y nosotros, a pesar de las dificultades, de los problemas que tenemos, de las cosas que estamos viviendo como país, efectivamente, todos los días producimos transformaciones de naturaleza diversa. No en el gobierno, en la gente. Y ahí yo quiero reivindicar una cosa que decía Juan José y que yo se había escuchado a Chávez previamente. Pero como decía Che Guevara, cuando los iguales se encuentran, no se necesita mucho tiempo. Chávez decía que el pueblo era aquella comunidad de sentimientos, de personas, de relaciones, que tiene un pasado histórico común y que construye un presente proyecto común. Entonces, y en los textos de Juan José, aunque no se habla de proyecto explícitamente, todos sus libros son un gran proyecto. Por la liberación de América Latina, por la búsqueda de la patria chamada, por la madre tierra, con la búsqueda del encuentro de los pueblos latinoamericanos, con el desarrollo de una construcción que nos permita el vivir bien en armonía con la naturaleza, y eso tiene una dimensión racional, pero tiene una dimensión mágico-religiosa. Tiene una dimensión mística. ¿Por qué? Bueno, porque somos pensamiento, sentimiento. Además somos eso que llama Perciale, somos lo luminoso. Somos lo que somos capaces de construir de manera sagrada. Y esa a mí me impactó con Juan José. Sí, me impactó mucho con Juan José esa dimensión sagrada de ese pensamiento. Esa dimensión sagrada, que es una cosa que yo había trabajado en mi tesis doctoral con el maestro López Sáenz. Tiene que ver con la relación mítico-ritual. Entonces, creo que aquí ahora voy a hacer unas cosas aquí de lo que escuché. Creo que el verdadero juez es el pasado, como dice Rafael, porque somos históricos. Yo no sé, Liliana, si es mejor que sigamos siendo brujos y no hagamos eso. Hacemos filosofía Está bien. Porque creo que allí hay un problema. Voy a hablar de dos efectos, ¿no? Se llama el efecto de opinión y el efecto de conocimiento. Un texto que estoy leyendo de una autora inglesa sobre la vida de Gramsci. Es un libro sobre el sentido común. A mí me impactó, ok,
porque ella hace una distinción entre lo que es el sentido común en Italia y lo que es el sentido común en Inglaterra y en el país americano. Y la distinción tiene que ver con que para uno el sentido común es lo que la comunidad recoge, para otro el sentido común es lo que se convierte en una opinión autoidéntica. Entonces digo, bueno, evidentemente la comunidad es europea. Si usted va para Bruselas, en todo Apure, donde yo trabajé siendo profesor recién graduado, el sentido común es lo que la comunidad recoge. Entonces siempre gusta contar una anécdota. Yo soy estudiante, profesor de historia, que he visto todos los días, que estaba hablando con un compañero campesino y el cielo estaba completamente azul. Y no necesita. El Bayo, un cúmulo niño. A las 2 horas que hay un palo de agua casi se inunda el pueblo. Bueno, efectivamente. Estaba la modernidad con el sentido común del señor, de cosas ya trabajar en usuario, etc. Yo caraqueño, mi saber, como era una cañada como supuesto saber. Y entonces en el espacio urbano está lo. Entonces, para finalizar, yo creo que nosotros tenemos la obligación, por el compromiso que nos genera, el compromiso con la lucha, de hacer una investigación de toda la obra de Juan José y incorporarlos a ese trío que es Dussel, Hickelhaber y Hugo Severman. Porque tiene ese estatus epistemológico, tiene ese nivel de conocimiento, y a pesar de que parte de su obra fue estudiar su obra, él la redimensiona cuando hace análisis de esos maestros que han engrandecido el pensamiento latinoamericano. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La UNESCO está abierta para este debate y para muchos debates. Yo que ahora estoy dedicado, Liliana, a la literatura gris, mira, memorándum, contratos colectivos, etcétera, etcétera. Nómina. Sin embargo, estas son de las cosas que me permiten seguir viviendo, porque se vuelven morir ahora. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo me voy a tomar un atrevimiento, porque yo no me puedo quedar así. Tú nos dijiste que me ibas a contar qué pasó en esa reunión donde estábamos José Bautista y Yadira Córdoba, que hubo todo un trabajo místico. Bueno, sí, porque es que pasó una cosa, es una cosa que la gente no lo está contando públicamente, Yadira. 2 días antes que Chávez se fuera, nosotros estábamos en una reunión en el ministerio y uno de los miembros del equipo sacó una foto. Y en la foto aparecía una imagen similar a la de Chávez. Claro, decía el nombre Jason. Siempre ha sido así, por favor. Bueno, y esa foto quedó allí, y el día que se fue Chávez, esa foto se hizo más fuerte. Pues el teléfono de Jason. Bueno, eso a nosotros nos impactó, pues a Bonilla, ahí estábamos Bonilla, Jason, Yadira, Tibisay Boom y Lourdes Alboado, que éramos el equipo pequeño del ministerio. Bueno, fue absolutamente impactante, porque bueno, efectivamente a los 2 días partió Chávez, ¿no? Entonces, es una cosa que nosotros, los que estábamos allí, pero entonces, Yadira siempre iba a compartir eso con Juan José, y entonces Juan José empezó a hacer toda esa reflexión sobre lo que significaba invocar a los ancestros y cómo estábamos llenos de espíritu. Entonces, claro, entonces esa segunda clase fue una cosa así. De hecho, Juan José dijo una cosa que a mí también me pasó con López Sá, que también habla de esos temas. Digo, a mí no me gusta hablar de esto, cuando estabas ahí, a mí no me gusta hablar de esto en público. Y empezó a narrar de la experiencia de la guerra de la una cosa que yo conocía tangencialmente, pero no conocía en detalle, y cómo ellos tuvieron que pedirle permiso a los ancestros para ganar la guerra y todo lo que significó la victoria de la guerra. Que por cierto, a propósito del golpe de Estado en Bolivia, yo cada vez que oí estos analistas modernos, decía, hermano, yo escuché una cosa con Juan José Bautista, vamos a esperar, ese pueblo es sabio, si Evo se fue, o sea, ahí pasaron cosas que nosotros no podemos sencillamente entender, no podemos, o sea, porque tienen que ver con una dimensión de la realidad que nosotros no manejamos. Bueno, y evidentemente parece que los hechos demuestran que era así como pensaban algunos. Entonces, esa era la historia. Bueno, muchísimas gracias a Rubén Reynoso. No nos podíamos ir sin saber qué pasó. Rubén nos habla sobre todo el pensamiento místico de
de Juan José Bautista, que nos dice que una de las cosas de sus libros es la dimensión sagrada de su pensamiento y nos recomendó seguir siendo grupos. Y también nos dice, bueno, nos recomendó varios libros, entre esos de su hermano, el hermano de Juan José, Rafael Bautista, pero nos dice que tenemos una deuda que es hacer un estudio de los libros de Juan José. Creo que es un trabajo pendiente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Reynoso. Eso, ¿usted qué? A continuación, vamos a tener una intervención de la doctora Katia Colmenares Lizarraga, la esposa y compañera de Juan José Bautista. Hola, buenos días a todos. ¿Sí se me escucha? Me da muchísimo gusto poder acompañarlos, poder estar aquí con ustedes, recordando a ese maravilloso hombre que se nos adelantó. Tenía mucha prisa por convocar a los ancestros. Desde hace tiempo que venía trabajando el tema y hoy pues nos preguntamos por qué tan pronto. Teníamos muchos proyectos, había muchos libros en puerta, libros incluso en conjunto, las meditaciones de coloniales, en fin, tantos textos que se quedaron ahí para que los terminemos. Y los vamos a terminar, los vamos a completar y los vamos a publicar. Dejó muchísimo trabajo, me da tanto gusto ver las semillas en tantos lugares distintos en los cuales quedó sembrada esta necesidad de ir más allá de la modernidad, comenzar a desarrollar otro tipo de racionalidad, una racionalidad de la vida frente a la racionalidad instrumental moderna. Entonces tenemos mucho trabajo, nos dejó muchísimo trabajo por delante y me alegra que tengamos todo este equipo tan maravilloso de los que venimos y de los que seguiremos avanzando y profundizando esta transmodernidad. Y hoy es un día doblemente especial porque el día de hoy viajaba a México. Tenía su boleto de avión para hoy. Y entonces el día de hoy también lo estamos recibiendo acá. Y agradezco mucho este homenaje. Lo vamos a recibir así, lo vamos a convocar, así como él convocaba el espíritu de Chávez, el espíritu del Che, el espíritu de Marx, y que cada día de muertos aquí en México poníamos un altar muy lindo con nuestros hijos y nos sentábamos a comer con ellos y a fumar un tabaco con ellos, a beber con ellos. Así también el día de hoy nos vamos a sentar a convocarlo para que se quede, para que nos ayude, porque vamos a necesitar pues mucha fuerza, mucha lucidez, muchas ideas. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Creo que él dejó marcada una nueva senda por la que la filosofía no había transitado. ¿Sí? Al convocar a los espíritus, al abrir este otro universo que había estado completamente lejos de la academia
y que sin embargo para poder avanzar hacia otro estado civilizatorio, la humanidad tiene que abrirse a él. Muchas gracias y les mando un abrazo muy grande desde aquí, desde México y desde lo más profundo de nuestros corazones. Bueno, creo que en este momento la respuesta no puede ser verbal, sino una respuesta del corazón. Estamos con ustedes, ¿no? Todos conectados, todos convocando a Juan José Bautista. No sé si alguien de los que está presente quiere participar, quiere hablar, de los que tenemos conectados por las redes. Está abierto el derecho de palabra. No creo que sea necesario. No, sí, sí. Bueno, lo primero que me he sentido muy emocionada con este encuentro. Sentí cada una de sus palabras. Entonces, no se quede en un asunto de teoría, ¿no? Una mera teoría y demostrar el conocimiento, sino también que ha llegado a mis sentimientos. Y un poco lo que decía Simón Rodríguez cuando hacía la diferencia entre instrucción y educación, que la verdadera educación es la que desarrolla el pensamiento, pero que va direccionada a los sentimientos. Creo que es lo más importante. Desde que entré, me sentí emocionada de verte, porque conozco mucho a tu padre, ¿entiendes, Anicanor? Y ya tu presencia me movió un poco. Yo creo que nosotros necesitamos, para que todo este pensamiento hermoso se materialice, profesores muy sensibles, que sientan amor por el otro y respeto por lo otro también. Cuando tú mencionabas que lo que hacemos en Huella, recordaba al neurofisiólogo mexicano, a Jacobo Greenberg, que fue muy cuestionado por su relación con los chamanes, hasta el punto de no considerarlo un científico, a pesar de que lo era. Y lo desaparecieron sin dejar rastro alguno desde 1994. Bueno, yo creo que el llamado es a un modelo educativo que integre lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional. Espero que este tipo de encuentros desde esta mirada continúen. Gracias, profesor Reynoso. Gracias, profesor Humberto, y a todos por estar aquí haciendo vida en estos espacios. Les voy a decir bien separado, venido. Bienvenido el bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Yajaira. Retomar la educación y el pensamiento de Simón Rodríguez. Es que quiero no lo oigo. No, vamos a dar un momento la palabra al profesor Nelson Gustavo. Gracias. Es un asunto que tiene que estar en la grabación, pues si no se escucha.
este asunto de los extraños. Entonces, yo quiero agradecerles a cada uno de los ponentes, a las personas que han participado, por supuesto, yo soy muy vegetariano. Y agradecerle, por supuesto, a Katia, que se pudo conectar y mandarnos un saludo desde allá. Bueno, el trabajo que nos toca a nosotros, lo decía perfectamente, es desarrollar las teorías desde el lugar de enunciación que nos corresponde. Las teorías en sí mismas, como decíamos José, no sirven de nada sin los contenidos que generan los conceptos que estructuran las categorías que vamos a utilizar. Y eso parte por reconocer nuestro lugar de enunciación. Entonces, nosotros discutíamos mucho con Juan José, por correo, cuando estábamos en vivo, que, bueno, una cosa es hablar desde la enunciación, desde el sitio, entiéndase sitio entre comillas, al nivel amazónico, y otro es expresarse desde el Caribe, desde la sabana venezolana, sobre todo, ¿no? Y a eso sumar, bueno, las naturalezas, la naturaleza que nos alimenta, ¿no? Nos rodea. Entonces creo que este tipo de encuentros tienen que servir más que para, bueno, recordar, que es una cosa maravillosa, recordar a Juan José, ya no está físicamente con nosotros, pero anda con nosotros por el río abajo, anda en su libro, anda en los recuerdos, anda en las palabras, anda en las anécdotas, pero sobre todo anda, como decíamos ahorita, en los sentimientos, ¿no? Una de las cosas que discutíamos con él, con Juan, hace tiempo, era que la modernidad nos ha obligado a ser objetivos, ¿no? Desconectando al sujeto de la vida, convirtiéndolo en un objeto, ¿no? Y él escribió un artículo muy bueno que se llama Hacia la reconstrucción del ser humano como sujeto. La reconstrucción del ser humano como sujeto. Reconstitución. Gracias. Entonces, precisamente de esto se trata, ¿no? De conectar a través de los afectos, y no solamente de las teorías, no solamente de las ideas, conectar a través de lo que queremos decir cuando cantamos, qué queremos decir, qué cantamos cuando cantamos lo que cantamos, qué pensamos, cómo nos reconocemos cuando nos reconocemos, cómo nos reconocemos. Y eso es fundamental en el pensamiento de Juan José. Muchas gracias a todos por estar acá. Yo voy a entregarles el micrófono. Voy a dejar retirada de la academia después de muchos años de clase, retirada voluntariamente, después somos la única persona que hemos renunciado a la academia de la Universidad Central. Por gusto. No, yo tengo que comentar. Juan José nos enseñó que no se aplaudía, no sé si se acuerdan de eso. Aplaudir es cortar lo que le está diciendo, es cerrar, así como lo dicen los psicólogos, que se ponen así, cierran. Él dijo, había que hacer así y no aplaudir. Y se nos olvidó todo, aquí lo estamos recordando. La segunda cosa es que si no nos damos cuenta, como estamos tan invadidos por la modernidad, separamos la razón y el sentimiento. Entonces decimos todos, es que no solo es la razón, también el sentimiento. Y eso va unido. Entonces tenemos también que revisarnos nosotros. Y la tercera, bueno, yo como todo el mundo tengo de todo, de indio, blanco y negro, pero no parece. Entonces yo pregunto, ¿dónde quedamos los blancos en este libro? Porque yo voy a hacer movimiento de descolonizadores blancos. Oye, eso se hizo. Bueno, eso es importante. No de colonizadores, sino de decolonizadores. Es distinto. No, porque en serio, también de repente uno, exacto, yo entiendo, es una experiencia, porque uno siente lo que es la marginación del otro. Yo lo venía sintiendo ahora, a esta altura del partido. Me parece bien interesante. Pero lo dejo como pregunta también, porque incluso si oímos nuestra cosa del 24 de junio que vamos a celebrar la batalla de Carabobo, parece que no era feriado, sino
negro y indio. Pero voy a defender. Y no estoy defendiendo la superioridad blanca, ni mucho menos, ni yo soy blanca, blanca, blanca. Pero carajo, vamos a tratar eso un poco más inclusivo. Bueno, Vamos, y mientras habla Nicanor, yo voy anotando quiénes van a participar. Buen día, compañeros, compañeras, los que están conectados en este momento. Usted, ok, perfecto. Bueno, conmovidas por el convite, por el llamamiento, por este encuentro, ¿no? Que creo que pulsa una tecla en nosotros que tiene más que ver con llamados existenciales, ¿no? Con sendas que tenemos todavía que transitar. Uno se escucha en silencio y dice, ¿cuán lejos estamos de ese nosotros? ¿Cuán lejos? ¿Qué mutilados nos han dejado? Pero todavía nos queda la esperanza, esa no nos han robado, para reencontrarnos en nuestros pedazos y avanzar. Siento que hemos avanzado mucho, no desde lo individual ni desde este tiempo, sino desde ese continuo, para llegar realmente a donde creo debemos llegar. Y desde allí ser pleno, ser digno. Por ahí está la consigna, que la dignidad se haga costumbre. Y uno, aturdido de confinamiento, termina en estos tiempos viendo lo necesario de sentir y de recordar a las personas que en este plano nos han hecho entender que hay que caminar la palabra. Y que si la palabra no se camina, si no se suda la camiseta, somos meros repetidores de ideas muy luminosas, pero que no terminan de impactar en la maravilla que debe ser la militancia, en lo concreto que debe ser el proyecto histórico que nos religue como hermosa y luminosa religión a todos y a todas. Y el compañero Juan José Bautista emocionaba y lograba silencios impresionantes jamás escuchados por este joven cuando se debatía algo tan abstracto y tan concreto como descolonizarse con ese nuestra, como entender que somos un cúmulo de gente que en sintonía, después de estar de acuerdo, tenemos que concretar esos muchos algos que nos liberen. Yo voy a hablar más allá de la emocionalidad racional o de lo pensado emotivo, porque yo tengo muy acendrado, ya voy a aterrizar, estoy planeando la manera como Juan José Bautista grababa y sistematizaba, se autosistematizaba, porque era pedagogo todo el tiempo, en el presente, desde el que narraba, y en lo que iba a hacer en México, en Bolivia, donde hubiese la necesidad de escucharle, de leerle, él sabía que estaba abonando para ese tiempo. Y la angustia bonita de todo maestro, después entendí lo de Amauta, de siempre preguntar, ¿se entiende? ¿Se entiende? En esa mezcla chilanga del altiplano, que en él era cuerpo y era energía. Cómo incluso mordía los lentes en esa ansiedad y en esa posibilidad de escuchar
de escucharse y de escuchar a los que desde Venezuela, a los desde Puerto Rico, con Igor Fogel, a los que desde México, con Karina Ochoa, el maestro Duce, planteaban las maravillas mientras estábamos encerrados entre esas cuatro paredes de los espacios de las escuelas. Y yo finalmente digo, salía tan conmovido que tenía la misma sensación del muchacho de Toto, del Cinema Paradiso, que es que después de la maravilla, del oscuro, después de la luminosidad, alguien abre la puerta y entra una luz enceguecedora y se acaba la emoción de la película. Y ojalá no pase esto más nunca, porque nos educamos, alcanzamos el nirvana en silencio, nos aplaudimos por una necesidad corporal tal vez bonita. Me acuerdo de Lorca, me acuerdo de los duendes, de los bonitos duendes de esa Europa bonita que también arrasó la modernidad ya. Y digo, ojalá que lo que hablemos germine, fecunde. Y está germinando. Pero yo me voy hoy con anotaciones y con tareas, porque desde la trinchera de la agroecología y de la ecomilitancia y de la familiaridad y de la lucha caleña donde está la familia por allá, yo me llevo esta pregunta: ¿cuáles son esos cantos que tienen esa potencia liberadora de Fabiola José? Porque cuando damos clases, el cuerpo canta. Cuando leemos, el cuerpo grita, se ríe, se eriza, llora. Y ojalá nadie, o esos nadies, no terminen como en el cine, abriendo esa puerta, encegueciéndonos, para que nosotros después desanimarnos y no hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuáles son las tareas? Están cantadas, están trovadas. Ser un tilín mejores. Y diría Vladimir Nabokov, ¿saben qué? Eso se hace fácil. Porque descolonizarnos no es una meta hacia allá. Es aquí, en el ahora, en el abrazo, así el confinamiento no quiera. Lo que quería decir, asombrado, agradecido de este convite para filosofarnos desde las abstracciones concretas, desde los futuros pasados, desde los pasados futuros, desde la poética científica, desde la agroecología para la vida y desde la necesidad, ojalá, claro que la vida lo quiere, de caminar la palabra. Porque si no, la palabra va mutilada sin abrazar a nadie. Y estos son tiempos para fortalecernos, porque el hegemón, el norte global, diseña, lo sabemos, padecimientos hoy y en el mañana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Ahora tenemos 3 personas con derecho de palabra, pero primero le vamos a pasar el micrófono al profesor Reynoso, quien le va a responder a la profesora María Dolores. Sí, profesora. No, es que creo que es importante, porque una cosa recurrente que ha pasado en la Revolución Bolivariana es que las personas hablan de la discriminación del otro. No, lo que pasa es que hay una historia de Venezuela que es blanca. Esa historia blanca de Venezuela simplemente ha dejado de lado el papel de los negros y de los indígenas. Ustedes saben que uno nunca habla de afrodescendientes, porque afrodescendientes somos todos. Bueno, efectivamente. Eso es como historia, yo hago un solo ejemplo, porque estamos hablando de la historia de Venezuela, pero quiero resaltarlo, porque estamos en los 200 años de la batalla de Carabobo. La historiografía tradicional, yo soy profesor de historia, aprendí en las escuelas críticas del marxismo. Sin embargo, cuando se resaltaba Bolívar, se resaltaba el viaje de Bolívar a Europa, cuando iba Napoleón pasando, y el delito sobre el Chimborazo, y no la visita de Bolívar a Haití.
que es donde abrió por primera vez un ejercicio del gobierno libre de América Latina. Dando una fe osada a Francia, que hablaba de libertad, igualdad y justicia, y tenía a una población de más de 100.000 personas en condición de 15.000 personas en condición de esclavo. Entonces, Toussaint Louverture desarrolló eso. Y hay un autor que yo pongo en diálogo, mi experto de referencia, con Juan José, en mi último trabajo de ascenso, que se llama Trujillo, que habla de silenciando el pasado. Y de cómo se construye el silencio. Y entonces, yo construyo una sinonimia entre la revolución haitiana y la bolivariana, porque nosotros nos están haciendo lo mismo, nos están silenciando. Entonces, se ha venido construyendo un conjunto de lugares comunes para decir una cosa que el doctor Méndez Castellano, que no tenía sospecha de ese chavista, decía, y era que nosotros somos homogéneamente mestizos, en el sentido de que los venezolanos tenemos de negro, de blanco y de indígena. Y termino con una anécdota. Mi esposa es hija de españoles, y cada vez que me reclama eso que usted reclamó ahorita, le digo, acuérdate que lo que siempre tuvimos este lado de la acera, tuvimos nosotros. Bueno, gracias. A continuación, la profesora Susana Díaz de la UNEA. Buenos días. Muchísimas gracias por este encuentro tan rico donde el maestro está. Siento que justamente una de las cosas que tenemos es trascender lo físico, este cuerpo, porque esto es un cuerpo, nos permite movernos y generar algunas cosas, pero hay algo que está más allá, donde se genera todo, donde se genera ese pensamiento, ese sentimiento, donde está la mente, porque la mente nada más está acá. El maestro se expandió en todo lo que estamos acá. Está en México, está en Venezuela, está en Latinoamérica, está en todo el mundo. Siento que, aparte de trascender este cuerpo, también tendremos que trascender el espacio y el tiempo. Hablamos del tiempo y seguimos pensando en un pasado y en un futuro. Sin embargo, el maestro nos hablaba de los ancestros y cómo los ancestros están. Porque es que el cuerpo es solo cuerpo. Entonces, sí, los ancestros están. Y nosotros estamos en el futuro. Estamos ahora y estamos en el pasado. Desde esa reflexión y desde ese sentido, me ubico para todos los que estamos aquí, que además somos uno, hoy junto al maestro. Gracias. A continuación, Diana Coelho Cirino, del IAS. Bueno, muy buenas tardes, agradecer por la invitación a estos espacios necesarios. No está profe, no está presidente. Primero, participo en la cátedra Unión de los Pueblos de Derechos Humanos Simón Rodríguez, la cual participa activamente la profesora Xiomara Lucena. Un saludo de la profe. También está en cuenta, y bueno, por supuesto les pasaré ahí su resumen del encuentro, ¿no? Muy interesante. Y entre las cosas, bueno, tengo dos inquietudes y una las mencionó Nicanor, ¿no? Que habla de los desafíos, ¿no? Entre la palabra y la acción, ¿no? Y nosotros en eso, bueno, grandes pensadores de nuestra historia, gran accionar hemos demostrado en este siglo pasado, pero ahora viene, grandes oradores, disculpen. Y de ahí, bueno, nuestro comunicador, nuestro comandante Chávez, ¿no? Escuela. Si no lo comunica, no existe, ¿no?
Y ese conocimiento, expandir ese conocimiento y no nada más la academia encerrada en sus cuatro paredes. Soy egresada de la Simón Rodríguez y participo siempre en estos encuentros, sobre todo en los encuentros de posgrado, y me pongo como una piedrita en el zapato. La universidad, excelente trabajo, estudio e investigaciones. ¿Dónde está expresado en la comunidad y dónde está expresado en lo local y en lo territorial? Lo hablo desde la parroquia Caricuao. Y él lo enlazo con el movimiento ambientalista. Caricuao existe un movimiento ambientalista. Actualmente activamos el Congreso de los Pueblos, como claro, convencidos en el legado heredado de nuestro presidente Chávez, con ese quinto objetivo histórico. Y bueno, los desafíos, pues, los desafíos de esa epistemología, y ahí lo enlazo con el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, relacionado con la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que, bueno, los invito a leer su documento rector. De verdad que allí también expresa grandes desafíos a nivel de ese proceso intelectual. Pero yo voy más allá, Nicolás, porque hablaba de la palabra, de esa fuerza y de ese accionar, sino de la palabra, los desafíos entre la palabra, la acción desde el individual, desde el pensar y sentir, pero la otra tarea o el desafío que nos corresponde a nosotros es desde lo colectivo. ¿Ves? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que incidir en todos los trabajos y con toda su transdisciplinariedad, ¿no? Con todo en tema de los valores y esa coherencia, porque de verdad las instituciones pueden ir por un lado, el pueblo también con su idiosincrasia por otro, y la academia por otro. Entonces, ¿cómo nosotros lograr ese punto de encuentro y ese trabajo de integración? Parte del trabajo que estoy desarrollando en el tema de investigación es eso, la integración cívico-militar. Bueno, se hizo un accionar más claro, porque eso viene desde la independencia, ¿no? También hubo una alianza entre el pueblo y un pueblo organizado. Viene el golpe del 2002, cuando se encuentran a Chávez, ahí se dio otra lectura. Y ahorita se está dando una lectura más concreta. Por eso es que independientemente de esta guerra multidisciplinaria, nosotros, dimensionándonos, nosotros hemos demostrado organización. Es evidente, hay mucha gente que dice, ojalá que ocurra un Caracazo. Incluso les puedo comentar, los policías dicen, nosotros ya estamos preparados para cuando venga. ¿Qué están preparados de qué? Así como ellos pueden estar preparados, nosotros lo que lanzan por la calle, para intimidar, para que la gente le dé fuerza a ese miedo, ¿no? Nosotros no tenemos miedo. Si nosotros tuviéramos miedo, las cosas fueran distintas. Hay organización, hay más claridad y se ve en el pueblo. Con debilidades, sí existe. Entonces, bueno, para aterrizar con el tema de la historia, gracias a la pandemia, vamos a hablar de los desaciertos y aciertos. Desaciertos porque se lleva vida, la muerte la tenemos en las narices. Pero entre sus ventajas es que la pandemia nos detuvo para ver hacia adentro, ¿ves? Para reconocernos quiénes somos, hacia dónde vamos. Por supuesto que hay muchísimos desafíos en lo epistemológico y estamos nuevamente tomando ese pensamiento rodrigoniano, ¿verdad? Tomando ese pensamiento para nuevamente plasmarlo con los nuevos desafíos de nuestros días, pues. Entonces, bueno, estamos a la orden desde Caricuao, estamos a la orden, bueno, desde muchos espacios, ¿verdad?, de formación, y agradecida por esta invitación, y bueno, les mandaré saludos a la profe de Patricia. Gracias. Gracias, ahora la profesora Alexis Vargas de UB, luego vamos a tener una despedida de canto que nos van a regalar nuevamente Fabiola José y Fidel Barbarito, y las palabras del cierre del profesor Reynolds. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos y para todas. Yo soy Leslie Vargas Flores, una persona que siempre invoca a sus ancestros, sobre todo cuando hay unas amenazas a su alrededor. Bueno, no me voy a responsabilizar por eso, mis ancestros
son libres y ellos saben qué hacer. Entonces, bueno, es cierto, ¿no? Esto de los ancestros a mí me ha movido, aparte de toda la gente que he visto en este lugar. O sea, yo quiero mucho a Liliana, quiero mucho a Rubén, respeto y admiro muchísimo también, quiero a mi hijo que estudia, a Bonnie, que es mi estudiante, que no sé qué sale acá. Ahora es el vicerrector. El vicerrector, eso, bueno, ellos son estudiantes míos también en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y también me siento conmovida desde cuando escucho a Fabiola José cantando, es una manera de desenarronar la academia, ¿no? Iniciar con un canto, invocando también a estos ancestros, a Ottilio Galíndez, a nuestro Luis Vigor, a nuestro Hugo Chávez. Y desde esa convocatoria conjunta, y también al maestro Bautista, yo abrazo a Katia Colmenares. La abrazo, bueno, porque entiendo cómo se siente, su dolor, a su hija hermosa y a ese gran compromiso que como mujer debe continuar acompañada de todos nosotros y nuestros ancestros, todo el trabajo que debemos juntos continuar. Muchas gracias por el espacio. Como comenzamos cantando, vamos a como también a cerrar cantando porque toca, yo creo, a mí eso me toca, por lo menos, y también porque, como decía Juan José, que esa determinante más pequeña que él había encontrado el alimento, y bueno, yo creo mucho en eso que decía Juan José, entre otras muchas cosas que decía Juan José, que me dice, que nos sigue diciendo, que nos sigue contando. Está esta canción, antes canté a Otilio, que no sé por qué yo relaciono mucho con Juan José, Otilio. Pero está este otro autor maravilloso que nos canta a esas cosas tan sencillas, así como Otilio, ¿no? Del oriente del país, porque además yo soy oriental, y claro, me habla mucho. Y Mariano Rivera, vamos a hacer esta cerecita, que además nos conecta con todo lo que es humano, porque yo estuve en China cantando, tengo una anécdota, pero no es menor, yo estuve en China cantando, y entonces cuando canté cerecita, era como un concierto didáctico en la Universidad de Beijing, y entonces me decía un profesor, me preguntaba, yo quiero saber qué dice la canción, porque yo siento que entiendo algo ahí, hay algo ahí pero no entiendo las palabras, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dije, lo que decía, y la traductora le tradujo, porque no hablo chino. Y entonces me dijo, no, ya entendí. Nosotros también tenemos cerecitas aquí. Ya entendí que dice la canción. Entonces, bueno, cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura, cerecita de mi monte, frutica sabrosa y pura, así lindo de mi cielo y de mi tierra dulzura, así lindo de mi cielo y de mi tierra dulzura. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito. A pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla, nadie riega tu arbolito.
tierras de Occidente, Semerungo a ti te llaman, las tierras de Occidente, Cerecita te llamamos en nuestra tierra de Oriente, Cerecita te llamamos en nuestra tierra de Oriente. Cerecita, cerecita silvestre, frutica mía, eres fruto de amor en corazón de alegría. Y a pesar de que eres buena y de sabor exquisito, nadie siembra tu semilla y nadie riega tu arbolito. La, 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 la. Porque no sé si allá se escuchó del otro lado de la internet, pero todo el mundo la canta. Entonces es maravilloso poder celebrar la vida de Mariana, celebrar la vida de Juan José, celebrar la vida de todos y todos, ¿no? A través del canto, a través de la voz. Gracias. Bueno, yo quiero darles las gracias a lo que yo pensé que iba a ser esto. Bueno, pensamos en eso, el equipo de la UNESCA, que es un encuentro entre amigos. Y como decía Pili Nazoa, bueno, la cosa más sencilla, pero muy sentido. Yo quiero darles las gracias a Katia por haber conectado y permitido compartir con nosotros sus sentimientos. Y bueno, a todos los que han expresado sus opiniones, quiero dar gracias inmensamente a Humberto, porque creo que en la medida que las instituciones de la revolución se hermanan para hacer trabajo conjunto, fortalecemos la revolución. Gracias, Fabiola y Fidel, todo dinámico. Bueno, porque ciertamente, así como Nicanor y Liliana, bueno, todos nosotros andamos emparejados luchando por esta revolución. Y yo quería decirle a todos que, bueno, tienen en la UNESCA un espacio abierto para inventar y desarrollar esta labor de literatura gris, que es una universidad que nunca pensé que iba a hacer esta altura de mi vida. Yo más bien estaba comprando mi cachachá para jubilarme. Eso lo sabe Liliana y las personas que están más cercanas a mí. Pues, alguien que estaba post-COVID, cuando me llamaron para meterme en este rollo. Yo siempre estaba en los rollos y bueno, me metí. Pero quiero decirles que nosotros tenemos un sueño con la UNESCA, un sueño. Tenemos un proyecto en Carayaca, en el cual tenemos cifrada parte importante de nuestra esperanza y convertir a Carayaca en el mecanismo de transformación de la universidad. Estamos desarrollando una categoría, que es la categoría estudiante de familia, y a partir de esa categoría queremos que la familia se integre a la universidad como unidad de producción. El INDI afortunadamente nos acaba de dar 25 hectáreas. El Banco de Venezuela nos está dando un proyecto, semilla para producción agropecuaria de proteínas y vegetales, y estamos cambiando el diseño curricular. Humberto me decía, bueno, pero eso no es administración, sí, nosotros vamos a dar agroagricultura y piscicultura, ¿no? Para el desarrollo de todas las zonas agropecuarias de la Gran Caracas. Pero estamos empezando con este proyecto, tenemos muchas esperanzas, porque creemos que el rol de la universidad, aparte de generar conocimiento, es construir comunidad. Y bueno, estamos apostando a eso. Ojalá se nos dé. Dios, invocamos a los ancestros, como dice Leslie, que siempre lo dice, para que nos fortalezcan para desarrollar ese proyecto y poder dejar una UNESCA fortalecida y que pueda permitir, bueno, porque yo quiero pronto jubilarme. Y entonces, pero quiero que ese proyecto nuevamente avanzando. Pero muchas gracias, esta es su casa, y como decimos los orientales, nosotros somos como hermanos abiertos para recibir a las personas.